Tenemos una logarítmica y tenemos una función racional. Y vamos a suponer que nos piden hallar, vamos a hacer todas las operaciones, ¿sí? La suma, la resta, la multiplicación y la división. Estos ejercicios son mecánicos, se trabaja del mismo modo, lo único que va cambiando es el dominio, pero la metodología, la forma de resolver es la misma. Entonces, vamos a suponer que nos piden la suma, nos piden la resta, nos piden el producto, o sea, la multiplicación, y que también nos f, por tratarse de una función logarítmica, ¿cómo era la cuestión para sacar el logaritmo de una función que es logaritmo? Todo lo que estaba en el argumento, esto tiene que ser mayor que cero. Como una función logarítmica, todo lo que está en el argumento tiene que ser mayor que cero. Igual, mayor que cero. Esa es la condición para sacar el logaritmo, para que exista el logaritmo de una función logarítmica. Ahí se está uniendo alguien más. Bien. Entonces, sacamos el logaritmo de la función f de x. Es una inecuación bien simple. Hacemos los pasajes de términos. La x está restando y lo va a pasar acá sumando al segundo miembro. Ahí está. ¿Cómo se lee esto? X es menor que 3. Si alguien necesita hacer la recta numérica para ubicarse, lo puede hacer. Ponemos el 0, me parece un 3, 1, 2, 3, es un 3 positivo, y esto dice X es menor que 3. Los menores que 3 siempre están a la izquierda. En la recta numérica siempre va a estar hacia la izquierda. ¿Sí? Bueno, pintamos así, y vamos a decir que esto viene desde el menos infinito, vamos pintando esta región hasta 3. Entonces vamos a concluir que el dominio de f va a ser igual, si venimos desde la izquierda pintando esta región, va desde menos infinito hasta 3. Bien, ahora sacamos el dominio de la función g de x. Así se hace en este ejercicio, ¿no? Lo primero que hacemos es obtener el dominio de ambas funciones, ¿sí? De f y de g, o como se llame la función. Ya hemos sacado el dominio de f, que es una función logarítmica, y ahora sacamos el dominio de g, que es una función racional. ¿Se acuerdan cómo se sacaba ahí el dominio de esa función? Para sacar el dominio de esta función, lo que tenemos que mirar o observar es el denominador, que nunca puede ser cero. El dominio de una función racional son todos los reales menos los valores que anulan el denominador. Los valores que hacen cero el denominador. Entonces sería, esto es el denominador. Eso tiene que ser distinto de cero. Tiene que ser distinto de cero. No puede ser igual a cero. Tiene que ser distinto de cero. Resolvemos la ecuación, hacemos los pasajes de término, el 2 está restando, pasa positivo al segundo miembro. Y ahí vamos a decir que x es distinto de 2. Vamos a decir, concluimos que el dominio de la función g van a ser todos los reales, todos los números reales, menos ¿quién? Menos el 2. ¿Sí? Así se saca el dominio. Fíjense en la clase donde me he explicado la obtención de los dominios de las funciones, ahí explicamos todo eso, ¿sí? Entonces, esta es una función logarítmica. ¿Cómo saco el dominio? Todo lo que está en el argumento, esto que dice 3 menos x, tiene que ser mayor que 0. Ahí quedó planteada una inecuación, resuelvo y obtengo que el conjunto de soluciones va desde menos infinito hasta 3, sin tomar el 3, ¿sí? Ese es el dominio de f. Y el dominio de g, por tratarse de una función racional, es decir, la x está en el denominador, como la x está en el denominador acá, tomamos el denominador y ponemos distinto de 0. Distinto de 0. Entonces el dominio de la función g va a ser todos los números reales, todos, menos el 2. O sea, los que
hacen 0 el denominador. También lo podemos escribir a esto, porque esto, ¿qué quiere decir? Que son todos los números reales, todos los números reales, menos ¿quién? 1, 2, menos el 2. ¿No? Podemos decir que son todos estos números, todo esto, el 2 no lo toma, no toma el valor 2. Por eso que lo podemos decir que también lo podemos escribir así. Podemos decir que va desde menos infinito hasta infinito. Perdón, desde menos infinito hasta 2, ahí en 2 se corta, y ponemos unido, cerramos acá, y ponemos unido desde 2 hasta ¿dónde? Hasta infinito. Así lo escribo el dominio de G con intervalos. De las dos maneras son válidas. Bueno, entonces repito, queremos sacar el dominio, queremos expresar la función y sacar el dominio de la función suma, resta, multiplicación y división de f y de g. Queremos hacer esa álgebra de funciones. Entonces el primer paso que era sacar el dominio de cada una de las funciones. Yo tengo que definir el dominio. Bueno, ¿cómo sacamos el dominio? Fíjense en que acá les puse, eso está en la teoría, fíjense, el dominio de la suma, de la función suma, es el dominio de f intersectado con el dominio de g. El dominio de la resta es lo mismo, es el dominio de f intersectado con el dominio de g. Todos son intersecciones, la suma, la resta, la multiplicación, todos son intersecciones. Salvo la división que tiene algo más adicional. También es la intersección del dominio de f intersectado con el dominio de g, pero ahí se agrega algo más, que g de x tiene que ser distinto de 0. Bueno, vamos entonces a ver cómo quedaría nuestra función. Vamos con la primera función. Vamos a sacar el dominio. ¿Se ve ahí? Vamos a sacar el dominio de f. Esta es la suma, ¿verdad? La función suma. F más g. Ahí en las teorías le puse que es el dominio de f intersectado con el dominio de g. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro ejercicio? Dice, dominio de f intersectado con el dominio de g. Tendríamos que intersectar los dos dominios para saber cuánto es. ¿Cuánto es el dominio de f? Bueno, acá ya lo teníamos, ya lo hemos sacado recién. Acá hemos sacado recién el dominio de f y es desde menos infinito hasta 3. Pongo acá entonces. Pongo acá. Desde menos infinito hasta 3. Esto quiere decir intersección. Ya lo vemos cómo hacemos. Intersección. Dominio de G. ¿Dónde está el dominio de G? Está por acá. Desde menos infinito hasta 2. Y unido desde 2 a infinito. O pueden poner también lo de arriba, como ustedes quieran, como más les guste. Entonces este sería desde menos infinito hasta 2. Cerramos en 2, no lo incluye el 2. Unido desde 2 a infinito. Bueno, ahí está. Ahora la pregunta es, ¿cómo se hace esa intersección? Bueno, lo bueno es que lo hacemos una sola vez, no es que tenemos que estar permanentemente sacando la intersección. Vamos a graficar la recta numérica, que se lo puede haber hecho antes inclusive. A ver, representemos este conjunto. Acá está menos infinito, ¿verdad? Y acá para acá, hacia la derecha, está más infinito. ¿Cómo se representa esto? Desde menos infinito hasta 3. 1, 2, 3. Ahí está 3. O sea que esto viene así. Vendría así. Todo esto hasta el 3. Ahí en 3 va abierto. Y toda esta región va pintada. Ese sería, entonces, el dominio de f, de menos infinito hasta 3. Representamos ahora el dominio de g, siempre en la misma recta numérica, ¿no? Siempre en la misma recta numérica. Voy a poner más el infinito más para acá. Bueno, ¿cómo se lee esto? Viene desde menos infinito, ¿verdad? Hasta 2. O sea, también la zona esa viene pintada desde el menos infinito hasta 2, dice. El 2 está por acá, 1, 2, porque por acá anda menos 1, esos son los negativos. Por acá está el 2, ahí. ¿Ven? Por ahí está el 2. Ahí. Esa zona pintada, ¿se entiende, verdad? Es toda la recta real, toda, menos el 2. Entonces vendría desde menos infinito, va tomando todos estos valores, el 2 queda abierto porque no lo toma el 2.
no lo incluye el 2. Y va a tomar todo esto, todo esto, hasta infinito sería. ¿Lo ven? Bueno, entonces ahí viene la pregunta, ¿cuál es la intersección de los dos conjuntos? Yo lo voy a pintar con un color distinto, a ver si se lo ve mejor ahí. ¿Se acuerdan cómo la intersección eran las regiones pintadas o regiones en comunes? ¿Sí? La zona, ¿cuál es la zona que comparten o la región pintadas en común? A ver, vamos desde la izquierda. Si yo vengo desde el menos infinito, está pintado arriba y abajo, ¿verdad? Ahí son como dos techos, ¿eh? Arriba y abajo esa región está pintada. Paso por 0, por 1. Cuando llego a 2, ahí arriba, ahí hay un círculo abierto, quiere decir que no lo toma ese valor. Entonces podemos decir que toda esta zona está pintada, al menos ahí hasta 2 está pintado. Ahí arriba hay un círculo abierto, no lo toma el 2. Pasamos el 2 y continúo, ahí, fíjense, está pintado arriba y abajo. ¿Eh? O sea que ahí está, y también va tomando todos esos valores. Cuando llego a 3, se termina la región pintada de abajo, ya no hay más nada. Y solamente está pintada la región que está por encima, ¿ves? La superior. Bueno, entonces, conclusión. ¿Cuál sería la zona? Bueno, si quieren pongamos conjunto solución, como para... lo mismo eso va a ser el dominio. Entonces, ¿cuál es la región pintada? Sería esta, todo esto, o sea, desde menos infinito sería, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, y acá en 2, ahí está abierto, ahí se corta en 2, lo cortamos en 2. Paso y sigo, y sigue pintado arriba y abajo, arriba y abajo, y ahí en 3 pasa lo mismo. Entonces, en 2 se corta, y nuevamente después de 2 sigue, la región sombreada pintada, se está viendo, ahí está. Y en 2, ¿qué está pasando acá? En 2 entonces no lo toma, sigo, toda esta zona está pintada hasta 3. Y ahí en 3 termina. O sea, termina la zona en común pintada, las regiones comunes pintadas, porque ya desde 3 en adelante solamente está pintada la región superior, no la de abajo. ¿Lo ven? Entonces, esa es la zona sombreada, eso es lo que se llama intersectar. Busco las regiones pintadas en común. ¿Se comprendió ahí? ¿Se entiende cómo es? Entonces, desde menos infinito hasta 2, se cierra ahí en 2, ¿verdad? O sea, no lo toma el 2, ahí cortamos en 2 y arrancamos nuevamente desde 2 hasta 3. Y ahí termina. No sigo, esto ya no son solución porque está pintado arriba. Ahí se cortó, ve esto se cortó en 3. Ya para acá no está pintado, acá no sigue esto pintado. Por eso en 3 se termina. ¿Sí? Entonces tienen que buscar, como yo digo a veces, los techos en común, digo a veces para que se entienda. Bueno, eso que está ahí, eso chicos, eso es el dominio de la función, de la suma, de la resta, de la multiplicación. Entonces, dominio de f más g es lo que hemos sacado acá. Es menos infinito a 2, unido de 2 a 3. Ese es el dominio de la suma. Bueno, y ahora que ya he sacado el dominio, puedo definir la función. ¿Cómo defino la función? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se encuentra esto que puse acá? ¿Lo ven acá? F más G. ¿Qué es eso? Una suma, no tengo que sumar. Tengo que sumar las funciones. A veces también se lo escribe con esta notación, así. La función suma, que esto quiere decir que hay que sumar la función F más G. Que ni siquiera la tienen que sumar. La expresan, eso es lo más fácil del mundo. ¿Qué es f de x? ¿Dónde está f de x? Ahí está f de x, mira, acá está. Dice que es igual al logaritmo de 3 menos x. Bueno, pongo eso. Pongo eso. Logaritmo de 3 menos x. Más g. ¿Dónde está g? G es la función racional, la que tiene la x en el denominador. Esta es función racional. ¿A qué es igual g? Dice a x cuadrado. Pongo como dice ahí. Sobre x menos 2. Listo. Y esa es la función suma. No tengo que sumar. A ver, decimos suma, resta, multiplicación. Nunca sumo, nunca resto, nunca. Lo expreso ahí.
¿Ah? Pongo lo que vale f, pongo f de x más g de x. Reemplazo lo que vale f de x abajo, más g de x, ¿no? Lo reemplazo, lo corto y lo pego, nada más. No implica sumar, no tengo que sumar ni restar, es solamente reemplazar nada más, ¿no? La parte donde yo necesito sí hacer cuenta y todo eso, donde necesito hacer un análisis es cuando voy a sacar el dominio nada más. Pero armar la función, que esto sería definir la función, esto sería definir la función, ¿no? Si le dicen defina la función suma, es hacer esto, ¿sí? Escribir, así, forma álgebra. O sea, esto es sería la definición. ¿Mm? Bien, y si la resta, lo mismo. Por eso quiero que vean que ustedes hacen una sola vez y ya la tienen para la suma, para la resta y la multiplicación. Si quiero resta, lo mismo. ¿Cuánto la resta? Lo mismo. ¿Qué f de x? ¿En qué cambia? Que va resta, o acá, perdón, acá puse resta, restando, diferencia. ¿Sí? Uy, perdón, estamos colgados ya. Logaritmo de 3 menos x. ¿Ve? Eso porque no hago ya la próxima clase sí o sí vamos al pizarrón ya, con micrófono y todo. Menos g de x, que es la función que había puesto acá arriba. Ni más ni menos. Ahí está. Listo. ¿Eh? Dominio y el mismo. Fíjense acá que yo cuando expliqué dije que el dominio de la suma es f intersectado g. La resta es también f intersectado, o sea, el dominio de f intersectado con el dominio de g. La multiplicación también, ¿ve? Las tres, la suma, la resta y la multiplicación son la misma, son la misma. Entonces yo tengo que dar acá el dominio de la resta, o sea, de la función resta, ¿qué voy a decir? Que es lo mismo que saqué acá, es la misma de la suma. O sea, es la intersección del dominio de f con el dominio de g. Por eso yo le decía que esto lo hacemos una sola vez. Este dibujo lo hacemos una sola vez y vale para la suma, para la resta y para la multiplicación, para las tres. Entonces quedaría menos infinito hasta 2. No lo incluye el 2, recuerda. Y va unido desde 2 hasta 3. ¿Bien? Y se me pedía la multiplicación, el dominio de la multiplicación. Lo mismo, menos infinito, 2, unido de 2 a 3. ¿Ven que la misma? ¿Y cómo defino la función multiplicación? Y lo mismo, de multiplicado. Para definir lo pongo multiplicado. O sea, si yo quiero hallar f, f por g, o sea, la multiplicación, f por g, es f multiplicado por g, que no lo tengo que multiplicar, ni tengo que sumar, ni restar, ni nada. Es reemplazar, nada más. ¿Sí? F era, ¿cuánto era f? Logaritmo de x menos 2, ¿no? ¿Menos 2 era? Sí. Por, multiplicado, porque dice por. Y g, que era x cuadrado sobre x menos, ¿cuánto era? X menos. Al revés, al revés, al revés, al revés, sí, cualquier cosa. Es que me he dado vuelta a la página, es 3. Bueno, y acá como x menos 2. Ahí está. Listo. No tengo que multiplicar, así lo dejo. ¿Ve? El dominio de f multiplicado por g es el mismo que el de la suma, que el de la resta y el de la multiplicación. Y que era desde menos infinito hasta 2 y unido desde 2 hasta 3. ¿Ve? Siempre se hace lo mismo. Bueno, todos son los mismos, todos son iguales. ¿Quién hace la excepción? La división, que también va a ser el dominio de f intersectado con el dominio de g. Pero va a tener, fíjese, en la división va a tener una pequeña modificación. Dice f, el dominio de f, o sea, acá sería el cociente, ¿no? La división.
f sobre g, el dominio de f sobre g, es el dominio de f intersectado con el dominio de g, pero acá dice y g de x distinto de 0. Y g de x distinto, o sea que lo que tengo que hacer al dominio, o sea, a la intersección que he sacado anteriormente, tengo que fijarme, tengo que intersectar con los valores o el valor que hace 0 el denominador. A ver, lo voy a copiar acá. Voy a volver a copiar la función acá, así, como sería un ejercicio aparte. A ver, lo hago de nuevo, así de 0, como si el ejercicio solamente sería calcular división. A ver, f era logaritmo de 3 menos x. Hemos concluido que el dominio de f solito era, ¿desde cuánto era? Desde 3, ¿no? Desde 3, no, desde medio infinito hasta 3. ¿No? Hemos sacado el dominio acá a la vuelta y era desde medio infinito hasta 3. Y vamos a suponer que g era, bueno, la misma función, x menos 2. Y hemos analizado, hemos sacado el dominio de g, que es de cuánto, era desde menos infinito hasta 2. Y acá no tengo espacio. Unido desde 2 a infinito. Bueno. El dominio de f sobre g va a ser igual al dominio de f intersectado con el dominio de g. Pero ¿en qué va a cambiar acá? Que dijimos que se va a agregar que g de x tiene que ser distinto de 0. ¿Cuánto es el dominio de f? Bueno, ya hicimos de menos infinito, dijimos, hasta 3. El dominio de g, ya hicimos esta intersección. Unido de 2 a infinito. Y acá dice que g de x tiene que ser distinto de 0. ¿Cuáles son los g de x que son distintos de 0? ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que analizar para qué valores esta función es igual a 0. Tengo que fijarme esto. ¿Sí? En realidad, yo necesito que sea distinto. Pero uno analiza para qué valor es igual a 0. ¿No? Entonces, tomo la función. Si acá dice g de x, bueno, tomo esa función y pongo así. Tomo la función, en este caso es esta, y pongo así, ¿ves? Distinto de 0. Si la función se llama h, bueno, h distinto de 0. Y resuelvo esto. ¿Para qué valor esta función me va a dar distinto de 0? Fíjense que esta es una ecuación bien sencilla, aparte un cociente, y sabemos que un cociente va a dar 0. A ver, ¿cuándo una división es 0? Si usted tiene 0 dividido en un número, que no sea 0, por supuesto, me da 0. Y si no, también lo podemos ver así. Todo esto está dividiendo y va a pasar al segundo miembro multiplicando. Entonces 0 por cualquier cosa por x menos 2 va a dar 0. Entonces esto es igual a 0. Esto es igual a 0 por x menos 2, 0. Bueno, y la raíz acá aplicamos en ambos lados. La raíz igual se va. No vamos acá ni valor absoluto, se va directamente porque esto va a quedar 0. Se va todo. ¿Sí? Porque al quedar 0, no tiene sentido que me ponga, a ver, si lo ponemos como valor absoluto no tiene sentido igual porque va a quedar más o menos 0 y el, como un elemento neutro es lo mismo. ¿Sí? Bueno, ahí está. Aparte tampoco puedo aplicar definición de valor absoluto porque este número tiene que ser, bueno, tendría que ser mayor o igual que 0. Bueno, es lo mismo, queda distinto de 0. Bueno, listo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Volvemos al ejercicio. Que es f intersectado con g, y acá decía que menos los valores que hacen 0, que hacen 0 a la función. ¿Cuál sería? El 0. Ese número no va a estar. O sea que acá yo tengo que poner y x distinto de 0. Perdón, sí, de 0. Porque acá me dio distinto de 0. Entonces sería acá, ¿eh?
distinto de 0. Entonces, lo que se coloca acá debajo de esto es el valor que me hace 0 esta función. Entonces, ustedes van a tomar esta función y la van a igualar a 0. La van a igualar a 0 y van a resolver la ecuación que quede. Puede quedar cualquier ecuación. Resuelven esa ecuación y esos valores que les arrojan, bueno, esos son los que se ponen acá. Bueno, ¿cómo termina el ejercicio? Bueno, la intersección ya la hicimos, no vamos a hacer el gráfico porque ya le dije que es la misma. La suma, la resta, la multiplicación es la misma. ¿Cuánto nos había dado? Nos había dado, cuando hacíamos todo eso, con el gráfico, todo, intersectamos, nos daba de menos infinito a 2, que era el dominio en realidad de las demás funciones. O sea, la intersección de todo esto, o sea, todo esto intersectado, haciendo esa intersección, queda de menos infinito a 2 y de 2 a infinito. Bueno, ahora yo tengo que intersectar nuevamente con este valor. Voy a escribir esto en la recta numérica, o sea, voy a representar eso en la recta numérica. Así lo vemos mejor. Representamos desde menos infinito hasta 2. Desde menos infinito hasta 2. Hay un 2, todo pinta todo esto. Se corta en 2 y nuevamente arranca de 2. Arranca de 2 nuevamente, todo esto. Hasta allá, hasta el infinito. Y esto dice x distinto de 0. ¿Dónde anda ese x distinto de 0? Sería esto. ¿Sí? Acá está el 0. Ahí es donde yo tengo que hacer como un hueco. Ese valor lo tengo que restringir. Lo tengo que sacar. Eso es lo que ustedes tienen que entender, que el dominio de la función cociente es igual que el de la suma, que el de la resta y de la multiplicación. Pero sacamos de ese dominio, o sea, de esa intersección, sacamos los valores que hagan 0 el denominador. O sea, si es que está, ¿no? El 2 está metido acá, en este intervalo, sí, sí está. Aparte, acá fíjense que está pintado. Fíjense, esto va de menos infinito a 2 y de 2 a infinito. ¿Está el 0 ahí incluido en ese conjunto? ¿Está el 0? Sí. ¿Está el 1? Sí, también está el 1. ¿Está el 3? Sí. ¿Está el menos 2? El menos 3? Sí. El que no está es el 2. Bueno, entonces, de esa intersección, de ese conjunto resultante que habíamos sacado con las demás funciones, yo tengo que quitar el que me hace 0 abajo, que en este caso es, no, pero no el que me hace 0, el que me anula la función denominador, que en este caso sería el 0. Entonces, esto lo tengo que quitar. Ahí. ¿Veis? Ahí está. También podemos hacer, a ver, podemos haber hecho tomar un conjunto, tomar todos los reales distintos de 0 también, pero es más fácil decir, restringirlo, quitarlo de la intersección que hicimos de f, del dominio de f con el dominio de g, quitar ese valor que me hizo 0. Entonces lo quito el 0, ¿no? Queda como un hueco más ahí. Bueno, y ese es el dominio. Dominio de f sobre g va a ser lo que ven acá. Sería todos los reales, perdón, desde medio infinito, y ahora se corta en 2. Lo escribo acá abajo. Desde medio infinito se corta, no, se corta en 0 antes. Se corta en 0. Unido, paso 2, paso el 0 y sigo tomando valores. De 0 a 2, en 2 no lo toma, 2 no lo toma, y después sigue unido, siempre para indicar que, que es este conjunto, también es el que lo tengo ahí al lado. O sea, para unir los conjuntos usamos justamente este símbolo que significa unión. ¿Sí? Entonces, de 0 a 2 y de 2 a infinito. Usamos este símbolo, repito, que dice unión. Y ese va a ser el dominio del cociente. ¿Se entienden por qué dice ese hueco ahí, verdad? Ese es el valor, entonces, o sea, de la intersección, restrinjan, saquen ese valor que está en la intersección de los dos dominios. ¿Sí? Lo saca, lo quitan. ¿Sí? Inicialmente era de menos infinito a 2 y de 2 a infinito, ¿verdad? Bueno, como en ese intervalo, como en ese intervalo está el 0, lo saco al 2. O sea, es como que pero lo saco al 0. Es como que ya habíamos quitado el 2, bueno, ahora quitamos el 0 además.
Como saco el 0 y también el 2. Ahí está. Ese es el dominio del cociente. Siempre en los parciales, siempre, digamos, es más común muchas veces que den el cociente que la suma y la resta, porque la suma y la resta es intersectar nada más. En cambio, el cociente implica, además de la intersección, además de intersectar f con g, también implica ver qué valor me hace 0 el denominador. Hagamos otro cociente, ya directamente hagamos el cociente, porque la suma, la resta, la multiplicación, son la misma. Quiero saber si se entendió, o si quieren preguntar algo de lo que dije, o quieren que repita algo. Marcos. Sí, pues voy a hacer con la división, porque es la que más análisis requiere. Estos son ejercicios sacados de la actividad que le dieron a ustedes, ¿no? A ver, voy a sacar acá un parcial. Así que tengo acá un tal. A ver si hay acá. Siempre ves, es mecánico, siempre se hace lo mismo. Hay que, por supuesto, que para hacer estos ejercicios tienen que dominar bien el tema de saber sacar dominio, ¿no? Y tampoco no es el análisis del dominio, no es como creo que hicimos dominio un poquito más complejo, no son tan pesaditos estos, creo yo. A ver por acá. No, acá pedía. No, esta es función compuesta. Creo que esto saqué de las actividades, de lo que saqué, de los que tienen ahí, el que yo hice, creo que es el que más análisis tenía. Vamos a suponer que nos dan estas funciones. Este va a ser G. Su dominio, esta función va a estar definida. A ver, vamos a poner que también vamos a poner que sea con raíz, también con raíz, pero vamos a poner que sea más 2, x más 2. Ahí está. X más 2. Ahí está. Bueno, ¿qué va a decir el enunciado? Hallar. Lo más común es que le pidan el dominio directamente, ¿no? Te puede decir, a ver, apartado A. Hallar dominio de F sobre G. Apartado B, definir
que es dar la expresión algebraica, ¿verdad? Definir f sobre g, que muchas veces lo escribimos así, lo expresamos así, ¿no? De todas maneras, siempre hay que sacar el dominio. Yo no puedo definir lo de definir es fácil, porque como se ha dado cuenta es solamente reemplazar. Eso no le va a dar ninguna dificultad porque es reemplazar nada más. Pongo un cociente, tengo que poner f sobre g, y listo, y se acabó. ¿Sí? Lo que sí, lo que tienen que hacer un análisis y toda esa cuestión es en este, ¿sí? En donde es sacar el dominio. Bueno, a ver, ¿estamos de acuerdo? Bien, hay que sacar el dominio de f sobre g. Primer paso, ¿qué es lo primero que hacemos? Tenemos que sacar el dominio, ¿verdad?, de ambas funciones, por separado. Vamos con f. ¿Cómo sacamos el dominio de f? Como hay una raíz, todo lo que está debajo de la raíz, ya lo explicamos cuando dimos la clase de cómo se obtiene el dominio, la obtención del dominio, dijimos que todo lo que está debajo de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Mayor o igual que 0. Entonces, despejamos ese 1, esa x que está negativa, la pasamos positiva. Ahí está. Vamos acá. ¿Y cómo queda? Si lo quieren, se entiende acá como son los x menores que 1. Son los x menores que 1. Acá está el 1, los menores serían todo esto. Todo esto serían los menores que 1. Serían todos estos. Ahí pongamos cerrado. Como tiene el igual, hacemos cerrado. ¿Sí? Se va hasta menos infinito. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el dominio de f va desde dónde. La región viene pintada, siempre el análisis es desde la izquierda hacia la derecha. Entonces decimos que va desde menos infinito hasta 1 cerrado. Bien. Vamos con el dominio ahora de g. Estos análisis es necesario para poder hallar el dominio de f sobre g. O sea, se hace siempre esto. Saco el dominio de cada función por separado. Por separado. Acá tengo también, de nuevo, una función irracional con raíz. Cómo se saca el dominio de una función que tiene raíz. El dominio va a ser todos los reales, perdón, son todos los números que están debajo de la raíz. Igual, el mismo análisis que hice recién. Que sea mayor o igual que 0. O sea, siempre queda, de alguna forma, se plantea una inecuación. Hacemos los pasajes de términos. El 2 lo voy a pasar restando. Está sumando, pasa restando. ¿Cómo se lee esto? X mayor o igual que menos 2. Hacemos la recta numérica para que nos veamos bien. Acá anda el 1, acá anda el 2. Yo necesito 2 negativos. Está a la izquierda. X mayor. Los mayores, ¿hacia dónde están? A la derecha, ¿verdad? A la derecha están los mayores. Los menores están a la izquierda. Como es igual, va cerrado. Como es igual, va cerrado. Entonces, tomamos todo esto. ¿Está? Bien. El dominio, ¿cuál va a ser? El dominio de f va a ir desde menos 2, ¿sí? Desde menos 2, porque esta región no está pintada, la región sombreada va, que está pintada va de menos 2 hasta infinito. Por acá está más infinito. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, primer paso, saco el dominio de ambas funciones. Bien, y ahora sí vamos a hacer lo que nos pide el enunciado del apartado A, que es definir la función cociente. El dominio de f sobre g va a ser igual, por definición, es el dominio de f intersectado con el dominio de g. Pero se agrega una condición más, menos los g de x que son distintos de 0. ¿No? O sea, con g de x distinto de 0. O sea, los valores de x que hacen 0, que anulan, que hacen 0 el denominador. Bien, primero nos enfocamos acá. Lo primero que hacemos, vamos a sacar esta, vamos a hacer esa intersección. Primero sacamos esa intersección.
Ahí sí tienen que hacer el dibujito. Sí o sí tienen que hacer el dibujito ahí para que siga. Sería, no hemos reemplazado acá, bueno, no importa. Saquemos el dominio de F. Reempla- eh, representemos el dominio de F. ¿Dónde está F? Dominio de F, acá arriba está. Dice, desde menos infinito hasta 1. Desde menos infinito hasta 1. Acá debe andar 1 por acá. Como dice cerrado, ¿ah? Está cerrado, lo incluye, va pintado. Todo esto es el dominio de F. Ahora voy intersectado con el dominio de G. ¿Dónde está G? Ahí está arriba. Este va desde menos 2, cerrado también, hasta infinito a la derecha, para allá. Todo esto. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la región común? ¿Cuál es la región pintada? Techos en común. ¿Cuál es la región, la zona que está pintado arriba y abajo? ¿Cuál es la región? Si yo vengo de la izquierda, esta zona está pintada solamente abajo. Arriba no. Cuando llego a menos 2, ahí sí tengo pintado arriba y abajo. Arriba y abajo está pintado. Toda esa región va pintado. Cuando llego a 1, se deja, ya abajo ya deja de pintar y solamente la región que está pintada, la región que está por encima. Entonces, ¿cuál es la región en común pintada? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde hasta dónde? Y se ve claramente que es desde menos 2, ahí está pintado arriba y abajo, incluido el menos 2 porque está cerrado, desde menos 2, menos 1, 0, hasta 1. Después ya no. Ni después de 1, ni antes de menos 2. La región es desde menos 2 cerrado, perdón, cerrado, corchete, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde va pintado? Desde menos 2 hasta 1. También cerrado. Ese sería, digamos, el conjunto de solución de la intersección. Y por ende será la intersección, es una parte en realidad del dominio, porque ahora hay que restringir. Entonces, esta parte, cuando dice F intersectado por G, hacemos el dibujo siempre, representamos a F, acá en la recta numérica, representamos a G y lo intersectamos. Intersección es eso, ¿no? Buscar la región que está pintada en común. ¿Cuál es la región que está pintada en común? Es desde menos infinito hasta 2. Bueno, escribamos el dominio. Eh, bueno, ABF intersectado con G ya lo tengo. Saquemos esto. Saquemos los valores que hacen 0 abajo. ¿No? Los valores que hacen 0 abajo. Después yo lo voy a poner todo junto. Entonces, ¿se entiende esto cómo se hace, verdad? Intersecto los dos conjuntos. Esto, ahora pasemos acá. ¿Cómo se hace esto? Se buscan los valores que hacen 0 a G de X. ¿Dónde está G de X? ¿Quién es G de X? Este es G de X, este que tiene raíz X más 2. Ese es G de X. ¿Mm? O sea, yo tengo que buscar cuáles son los valores a los cuales esto es distinto de 0 o igual a 0. ¿Cuánto vale G de X? X más 2. Distinto de 0. Aplicamos raíz cuadrada en ambos miembros para cancelar porque tengo que despejar X. Yo al igualar la función a 0 siempre queda definida una ecuación. Bueno, tengo que despejar X. Como X está debajo de una raíz, para poder sacar esa X que está debajo de la raíz, elevo ambos miembros a la potencia 2. Entonces se va, se simplifica, X más 2. Esto no es valor absoluto, ¿no? Y esto da 0. Despejo, el 2 suma, pasa al segundo miembro restante. Ahí está. ¿Sí? O sea, concluyendo, F intersectado con el dominio de G sería esto, de menos 2 a 1. Esto que dice G distinto de 0 es este numerito que me dio ahí. Generalmente esto siempre es un número, ¿no? Es un número, puede a veces llegar a ser dos números, pero siempre son una cantidad finita, ¿no? O sea, no da un intervalo, sino es un número o dos números puede ser también, que son los que hacen 0 a esa función. Bueno, juntemos todo entonces ahora. ¿Cómo quedaría ya nuestro ejercicio terminado? Decíamos,
Acá no me lo voy a hacer para no dar vuelta a la hoja. El dominio de F intersectado con el dominio de G. Acá pusimos que es F intersectado con G, ¿verdad? Que ya lo hicimos eso. ¿Cuánto daba la intersección? Desde -2 a 1, ¿verdad? La intersección F más G, esto que está acá, es lo que hemos sacado acá, es esto. Eso. Después dice y G distinto de 0, que viene a ser ese valor. Que lo único que tengo que hacer es, entonces pone X, ¿cómo dice ahí? X distinto, sí, distinto tachado al igual, de 2. Bueno, ¿cómo quedaría entonces? Fíjense que este número no va a estar en el dominio. Ahora, a ver, representemos esto. Representemos esto. Ahí acá lo hago porque tengo espacio. 1 menos 2. Sería todo esto hasta -2 y también hasta 1, que no lo toma. No toma el -2, no toma el 1. Se va hasta infinito. Toda esta región está pintada. ¿Lo ven? O sea, lo que acabo de hacer es representar este intervalo. Uy, perdón, ya puse cualquier cosa. Ya me colgué, puse cualquier cosa. Esto no va. A ver. Ya estoy haciendo. Va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo. -2 hasta 1. Ahí, ahora sí. De -2 hasta 1. Esto es la representación de ese conjunto en la recta numérica. Acá. Desde -2 hasta 1. Eso representa acá. Bueno, a esa representación gráfica que yo hice acá, lo que tengo que hacer es quitarle, restringirle, acá, o sea, sacar el 2 de este intervalo. Pero el 2 no está, porque el 2 anda por acá. ¿Lo ven? El 2 no está en la intersección, en lo que yo saqué en la intersección del dominio de F, porque esto es la intersección de F, ¿verdad? Es la intersección del dominio de F con el dominio de G. Esto. Sí. ¿Por qué menciona el 2 si tiene que ser distinto de -2? De -2, porque el profe está recolgado. Muy bien, distinto de -2. Gracias, Sebastián. Es distinto de -2. Bueno, pero a ver, aclaremos ya, porque puede pasar un parcial, un ejercicio. Si llegara a ser 2, directamente concluyo que el dominio de la función que estoy buscando sería esto, ¿no? Lo que ha quedado ahí. Pero entienden cómo la cuestión de la intersección que ustedes obtienen del dibujo, tienen que quitar, sacar ese número, este valor, quitarlo. ¿Sí? Si aparecía, por ejemplo, -1, acá está -1, ¿verdad? Por acá no. Bueno, ahí hago un hueco y lo saco del dominio. O sería, ahí quedaría de -2 hasta -1, y después de -1 también abierto, por supuesto, hasta 1. O sea, lo quito, hago como un hueco, ¿verdad? En el gráfico ese. ¿Mm? Ese hueco está dado por este valor, por este. ¿Mm? Esa es la idea a la hora de sacar el dominio de la función cociente. Es quitar a la intersección que habíamos hecho con la suma, con la resta, con la multiplicación, quitar ese valor. Bueno, en este caso, el 2 sí está, porque está cerrado ahí, ¿ves? Entonces lo quito. ¿Y cómo queda si lo tengo que dibujar de nuevo? Abierto. Bueno, no estoy haciendo el pizarrón, sino lo borraría y acá quedaría abierto. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría de 0, perdón, de -2 abierto, ¿hasta dónde va pintado esto? Hasta 1. 1 va cerrado. ¿Entienden cómo la cuestión es quitar, entonces, de la intersección, quitar ese valor que me anuló el denominador? ¿No? Ese. Y eso es todo. Entonces, el dominio de f intersectado con, perdón, el dominio de la función cociente es esto. Es esto. Es de -2 abierto a 1 cerrado. ¿Está bien? Ya no hace falta representar el conjunto solución. ¿Se entiende cómo es la cuestión? Sí, sí.
Así tienen que sacar. Sacan el dominio de F, sacan el dominio de G, lo intersectan, y a ese conjunto resultante que queda, tienen que quitar, ¿verdad? Tienen que restringir, quitar ese valor que me da 0, ¿verdad? En este caso, recuerden que la función esta que ven acá, que dice distinto, esta función, esa que está acá, que ponemos distinto de 0, siempre es la que funciona como denominador. En este caso, G. Si se llamaba H, bueno, será H de 0, es siempre la que aparece abajo, la que aparece como denominador. Bueno, ese sería el apartado, todo esto sería el apartado A, ¿no? Es la obtención del dominio. Y después lo de definir, ya se lo dije que lo voy a hacer acá nomás porque es fácil. O lo hago a la vuelta. Si se acuerdan cuánto es la función. Es reemplazar, no tienen ni hace cuenta. Uy. Es poner, si me están pidiendo f sobre g, es hacer f dividido por g. Nada más. Y reemplazar. ¿Cuánto es f de x? A ver, ¿cuánto era? 1 menos x. G, x más 2. Ya está. Eso sería definir, ¿no? La parte que se lleva, la parte, digamos, que requiere hacer análisis y todo eso, el tema del dominio. Pero esto sería definir, es escribir, nada más. ¿No? Si me hubieran pedido la suma, lo pongo como suma. Si era sumar, ¿cómo es la suma? F de x más g de x. F de x es 1 menos x, todo eso bajo raíz, y g, que es x más 2. Así. Si es resta, pongo resta, si es multiplicación, multiplico. Y no sumo, no resto, no multiplico, no divido, lo dejo expresado así. ¿Sí? Lo dejo expresado así. Dominio de la suma, ¿cómo el dominio de la suma? Es, ya lo pusimos. Dominio de f intersectado con el dominio de g. Yo la intersección lo hacemos una sola vez. ¿Cuánto daba la intersección de los de f más g? ¿Cuánto era? A ver dónde anda. Menos 2 cerrado a 1 también cerrado. Ahí está. Por eso la suma, la resta, la multiplicación y la división, todos tienen el mismo dominio. Todos. El único que tiene un análisis adicional es la resta. El dominio entonces de la resta también es intersección, todo lo mismo. También igual, ¿ves? Menos 2 es el mismo. La multiplicación también, todos son iguales. Lo único que cambia es la división. Ahí está, ¿eh? Fíjense, ¿ves? El dominio de la suma, de la resta, de la multiplicación y la división son todas iguales. El que cambia es la división, porque la división se agrega acá, un pasito más, que es I, ¿verdad? G distinto de 0, o sea, busco el valor que me hace 0 acá abajo. Como lo que expliqué recién. Es la única. Lo más probable es que en el parcial te tome la división, les aviso. La división. Y eso es todo. Este tema se llama álgebra de funciones. ¿Sí? Es eso, suma, resta, multiplicación y división. ¿Se entiende? Marcos. Está grabada la clase ahora. Vamos a ver cómo ha salido. ¿Sí? Está grabada la clase. La clase que he dado... Sí, sí, no, pero si hay que repetir. A ver, si usted dice... Esperen que voy a poner en pausa.